mundo y la salud mental, por ejemplo, tiene tres grandes problemas que atender. Uno que es, la salud es el bienestar. Hay que tener el bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar social. Las dos últimas no se atiende mucho. Hay mucha despreocupación en tanto se refiere al tema de salud mental, por ejemplo. Y eso hace que las poblaciones estén en alto riesgo. Y en el caso de nosotros los peruanos, mucho más, ¿no? Por ejemplo, existe una ley, la 29719, que se promulgó en el año 2011, en el cual se determina que exista un psicólogo en cada colegio del Estado. ¿Y cómo vamos con eso? Ningún colegio ha sido contratado un psicólogo bajo esta ley. O sea, la ley está ahí... O sea, está la ley ahí, pero se incurre, y el Estado lo está incurriendo la ley, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que también hay violencia por omisión. Y la violencia por omisión es tremenda, porque desde el Estado hasta los padres de familia no lo están realizando, ¿no? Claro, y se genera toda una sensación de impunidad, que es lo que finalmente los niños acaban internalizando también, y no está bien. Pero doctor, bueno, ahora estamos hablando hasta de pena de muerte, ya un poco las sanciones, que me parece se tienen que revisar los tiempos, en tanto hay tipos, ¿no?, de violadores que es muy difícil que vayan a poder resocializar. En ese sentido, me parece debieran ampliarse algunas penas, pero vamos a las causas, ¿no? Y en ese sentido, mientras todo esto se atiende, ¿cómo alertamos a los pequeñitos? Por ejemplo, ¿desde cuándo se le puede hablar a un niño a cuidar su cuerpo? ¿Qué mensaje se les debe hablar a un niño pequeñito? Lo primero que hay que cuidar es que el niño entienda lo importante que significa cada parte de su cuerpo. Sus ojitos, su nariz, su boquita, cada parte de su cuerpo. Esto es desde que empiezan a hablar podemos dejar sus mensajes. Exacto. Entonces, mientras el niño entienda lo importante que significa sus ojos, cuidar sus ojos, por ejemplo, porque si cuida sus ojos va a poder ver bien. Si cuida sus manitos va a poder coger cosas bien. O sea, si cada parte de nuestro cuerpo le enseñamos lo importante que es, entonces también se le puede decir lo que no debe hacer, lo que no debe permitir. Por ejemplo, si hay alguien que toque la parte íntima de un niño, eso no, se les tiene que enseñar desde chiquito, esta partecita es tuya, y te protege, lo cuida. Si hay alguien que te está tocando, avisa. Y lo más importante ahí es el papel de la mamá, ¿no? Claro, pero el tema ten cuidado con esta parte, porque bueno, nosotros estamos llenos de susto, llenos de miedo, y con razón el tema se ha desbordado. Pero no podrían asociar un pequeño que todavía no comprende qué significa íntimo con susto, con miedo, con malo. No, eso lo que porque pasa es malo. Es que hay que trabajar con mucha naturalidad. A ver. O sea, los niños, cuando uno se le acerca y se le habla con naturalidad, entienden lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. O sea, las pautas de crianza tienen que ser completamente puntuales y que entienda el niño, porque cada niño a su edad es diferente. O sea, hablar a un niño de 2 años, a un niño de 4 años, de 5 años, o sea, las etapas de pensamiento en forma de cómo llegar a ellos es diferente, ¿no? Claro, en un principio que todavía no entienden razón, va a ser imposible razonar con ellos. Entonces un mensaje muy clarito. Lo más importante es que el niño entienda que su cuerpo es lo más sagrado, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que tener el desarrollo de crecimiento natural, y que los papás lo tienen que hacer entender que es algo que es de cada día, ¿no? Claro, estamos, digamos, entre un margen entre 3 a 5 años. Antes ya, bueno, es una criatura, es un bebé, ya depende en todo caso de la madre, ¿no? Porque ahora... No, todos en realidad son dependientes, o sea, son demandantes los niños. Claro, pero vamos a este caso de la bebé de 2 meses abusada por el padre, que debiera estar llamado a cuidarla, protegerla, y sin embargo la ha vulnerado de la manera más horrible. ¿Cómo poder advertir, no? O sea, ya por eso digo, en todo caso a la madre, las abuelitas, las tías, estar súper atentos. Todos los niños son vulnerables, todos. O sea, no hay un niño que no sea vulnerable. Lo poco que podemos hacer es prever, o sea, darles algunas tics, algunas sugerencias, algún apoyo, pero eso no significa que con eso vamos a resolver el problema, ¿no? El problema es, para nosotros la violencia es cultural, y si es cultural hay que trabajar la parte cultural, de cultura. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la institución que nosotros dirigimos, planteamos que quien debe asumir en el Perú el tema de violencia es el Ministerio de Cultura, y no el Ministerio de Educación, y no el Ministerio de la Mujer, porque el problema es cultural. Pero como una política transversal. Claro, un problema de política. ¿Por qué? Porque si la violencia se aprende, y si la violencia se aprende, se puede desaprender. ¿Pero dónde se desaprende? En los hábitos, en las costumbres, en las tradiciones,
en el marco cultural, en donde uno se desarrolla como esquema, como espacio social, ¿no? Bueno, de más pequeñitos a la familia, llamado a proteger a los pequeños, de 3 a 5 se les puede dar mensajes muy claritos porque no van a comprender el concepto o lo que le queremos decir detrás, pero ya un poco hacia el inicio de la primaria, doctor, ¿en qué momento se les puede dar mensajes ya de educación sexual? Ahora se está tratando de incidir, los niños, no sé en qué momento salió esto de los colegios, igual que los psicólogos, pero bueno. Recuerda que antes había Déjame cuidar mi cuerpo, había un video bien bonito en esta ocasión. Igual, o sea, a partir de los 3 años uno puede llegar al niño y enseñar parte de su cuerpo con algo natural, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la parte de desarrollo humano tiene que entenderse como algo natural. Y los padres tienen que hablar con sus hijos de manera natural, sin generar temor, sin generarle miedo, simplemente como algo natural. Y bueno, y siempre con mucho cuidado de las personas que rodean a nuestros hijos, ¿no? Porque tanto hacinamiento de personas que, bueno, es el único sitio que han buscado para vivir, de acuerdo a sus recursos, a veces terminan viviendo muchos en una misma habitación. O este tema lo escuché en un caso, me parece, doctor, de que hay un señor que les alquila la casa que les prestaba el baño. Y bueno, pues ahí entre que les prestaban, que hay muchas gracias por prestarnos el baño, pero el señor estaba aprovechándose de esa situación, era un tema ya medio psicopático para vulnerar a la pequeña, ¿no? Y ya por ciertas señales, la madre empieza a conversar con la niña y la niña le termina contando. ¿Cómo advertir cuando un pequeño está siendo vulnerado de pequeño? Lo que pasa es que nosotros tenemos que generar necesariamente factores protectores. Ajá. Si nosotros vivimos en una casa que no es nuestra, o vivimos alquilado en una habitación que compartimos con otras personas, hay que tener cuidado y ver cómo protegemos a la niña, porque la niña no sabe proteger. La niña simplemente le das un caramelo y puede enganchar con la persona, o si la niña lo abraza, le das cariño, puede enganchar con la persona. Claro. O sea, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es los adultos, en este caso. Son los adultos los que tienen que buscar mecanismos de protección, de seguridad, una especie de mensajes, ¿no? Que de una manera u otra podamos conversar con ellas, ¿no? Bueno, esto es como para estar así todos atentos, claro. Y es que este ya es el caso. Estábamos entonces, ya al entrar a la primaria, ¿desde qué edad se recomienda el inicio de la educación sexual? Nosotros hablamos de los 3 años. 3 años. Claro, los niños se pueden educar. Esto es nido, o sea, claro, desde inicial. O sea, hay mecanismos, o sea, se puede trabajar con figuras, con dibujos, o sea, los niños, la sexualidad en realidad es algo natural. Lo que está pasando es que lamentablemente existen personas que agreden, violentan el Estado de Derecho de un niño, en este caso. Claro, pero ¿qué queremos decir cuando decimos educación sexual? Porque se puede alarmar la gente diciendo, no, ¿qué le van a enseñar cómo se reproducen las personas a una criatura de 3 años? Eso no. No, es que la sexualidad no involucra solamente la parte de identificación del sexo, sino también la convivencia. Es saber que son una mujercita, un varoncito, qué rol cumple el hombre, qué rol cumple la mujer, cómo al baño, por qué a un baño se van mujercitas y por qué otro baño se van varoncitos, porque o sea, es todo, o sea, no es solamente la parte sexual, sino es la forma como uno asume un rol en relación a sus pares. Entonces acá, por ejemplo, hay que tener el respeto, delicadeza cuando uno se expresa con su compañero, o sea, es todo eso, o sea, no solamente la parte sexual, es todo el sistema de convivencia, o sea, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Importante, ¿no? Usted está planteando el inicio desde los 3 años, porque pueden decir, bueno, educación sexual, pero a partir de 6º grado, que ya comprenden las cosas. Se desprotegió ahí a un número importante de criaturas. Si un niño, por ejemplo, sabe, por ejemplo, que no se le debe tocar, empujar y no se toca, y simplemente ya se acostumbró, porque es un hábito. O sea, los hábitos se convierten en costumbre, y la costumbre se convierte en tradición se convierte en cultura. ¿No? Bueno, hay que seguir allí una cadena. ¿Y por qué? ¿Usted sabe por qué es que se sacó, así como los psicólogos, el curso de educación sexual de los colegios? ¿Qué fue? ¿En qué momento se dio el bache? En realidad, este es todo un problema que ya son años que estamos en lo mismo, ¿no? La educación sexual, educación familiar, cívica. Claro. O sea, todos los cursos que eran humanistas, que formaban a la persona, se han sacado del contexto escolar. Y actualmente, por ejemplo, no existe un curso que permita que las personas podamos tener mejor acceso a la enseñanza, digamos, de convivencia, sana convivencia. A conocer nuestros derechos, ¿no? Sí, pues. Fundamentales y no vulnerar los de los demás. Esperemos que
este debate que finalmente se ha abierto sirva para eso, claro, ¿no? Y no quedar solo en las sanciones. Claro, lo que pasa, por ejemplo, nosotros los psicólogos tenemos un papel preponderante dentro de este aspecto. Si nosotros consideramos que la violencia es aprendida, y el aprendizaje es un proceso netamente psicológico, entonces el papel del psicólogo es gravitante como propuestas y medidas de solución. Entonces nosotros hemos planteado, por ejemplo, la formación de las Brigadas Blancas en el Colegio Psicólogo de Perú. ¿De qué trata la Brigada Blanca? Las Brigadas Blancas son especialistas en el tema de prevención de violencia. En el plano personal, en el plano institucional y en el plano social. Entonces hay personas que no saben cómo manejar sus impulsos, cómo manejar sus frustraciones, sus conflictos, y hay que atenderlas en ese aspecto. Hay que saber cómo trabajar, por ejemplo, en la familia como primera institución. No hay reglas, no hay normas, no hay límites, hay sobreindulgencia, sobreprotección. Claro, en realidad el tema empieza en la familia, no le podemos dejar la crianza solo al colegio y a las autoridades. Entonces, desde ahí, pero ¿cuál es el mecanismo principal para llegar a la familia? Los colegios. Porque si yo quiero citar a una familia, no lo cito desde mi consultorio. Claro. O sea, es más fácil llegar desde los colegios, y ahí, si hay un psicólogo en un colegio, puede convocar a todos los padres de familia y trabajar la dinámica familiar de la familia. Ya, bueno, entonces en principio restablecer o en todo caso acatar finalmente la ley que manifiesta usted del 2000... Eso del 2011. ¿Del 2011? Desde el 2011, en septiembre, se promulga la ley y hasta la fecha no se ha ejecutado la ley. Bueno, que se ejecute la ley, que ya está promulgada, estará reglamentada, a lo mejor será por eso. Está reglamentada, pero no está ejecutada. O sea, entonces, porque ni siquiera hay presupuesto para la ley. Entonces, ese es un problema. Y yo creo que acá, aprovechando este espacio, es que hay que desnaturalizar la violencia. ¿Y qué significa desnaturalizar la violencia? Es tomar conciencia del problema. O sea, no podemos esperar que suceda lo que cada día es... Ya es atroz, ya es aberrante, o sea, es desesperante, digamos, el término, y no hacemos nada. Entonces, hay que trabajar con la familia. Por ejemplo, en estos momentos hay muchos jóvenes desprotegidos que no hay límite ni reglas en el hogar. No saben ni siquiera dónde están sus hijos. Llegan a las 10, 11 de la noche, no saben dónde están sus hijos. Entonces, es todo, hay que hacer todo un plan, no con charlas, no con talleres, sino es un proyecto, un programa. Nosotros estamos impulsando el Plan Virú NBA 2016-2036. Plan Virú NBA. Perú, de Perú. Y con la finalidad de llegar, porque hay otro gran problema, la prevención de drogas, los derechos humanos, habilidades sociales. No, es un tema enorme que se ha dejado. Esto, lo que estamos hablando es una punta del iceberg, una problemática social. Porque luego, claro, si son niños a los que nunca se les ha comentado nada, no se les ha puesto ningún límite, no se les ha hablado del respeto a nuestro propio cuerpo, del respeto a la de los demás, luego acabamos viendo chicos que, y estamos hablando de secundaria, doctor, que se filman vulnerando a una compañera de colegio, la chica debajo de la cama, y la sacan y bueno, hacen y lo transmiten en vivo por internet, o sea, eso ya es un trastorno o si no, le toman fotografía y comienzan a pasar por WhatsApp a sus compañeros, o sea, entonces es todo un lío, entonces es un problema, es todo una problemática que requiere la presencia de los colegios profesionales. Y el colegio de psicólogos tiene necesariamente que asumir un rol protagónico, el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio social, de todos, porque ese es un problema de todos, no es un problema de uno, de dos, es de todos. Sería interesante en todo caso, como usted refiere, un pronunciamiento del colegio de psicólogos porque se ejecute la ley que ya está promulgada y reglamentada, como comenta. Y estamos sugiriendo que quien asuma y debe atender es el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura es el que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo. O sea, no puede ser, por ejemplo, que en ciudades del interior del país el padre haga abuso y uso de su poder y sigamos trabajando en el machismo, ¿no? O sea, somos un país netamente machista y eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, ayer he visto en un canal cómo profesores violan a sus alumnas. Atroz. Eso es atroz y encima les quieren hacer abortar. O sea, ¿de dónde estamos? O sea, este es un problema que por favor hay que jalar las campanas, porque son otros hijos de nuestra generación, es nuestro desarrollo nacional. Claro, no, se ha descuidado lo más importante, el inicio de todo, el inicio y la formación de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues está ahora todo como desbordándose. Entonces vamos a subrayar lo que ha comentado.
se les puede enseñar educación sexual, es más, se les debe enseñar educación sexual desde los 3 años con mensajes claros que ellos puedan asimilar y en adelante, bueno, ya con mensajes un poco más complejos y de acuerdo a las edades. Que se ejecute la ley que se ha promulgado, que comienza y se ha recomendado ya. ¿Cuál es? La 29719. 29719, que demanda la presencia de un psicólogo en todos los colegios, porque ahora, doctor, nos mandan, ay no, que el niño tiene que ir a la terapia, sale carísima, y es todo un gasto, entonces la familia pues desestima el tema y se queda allí acumulándose. Y no nos olvidemos que hay 50.000 colegios del Estado, de los cuales 30.000 son en zonas urbanas y 20.000 en zonas rurales y más marginales. Entonces se tiene que atender, porque nosotros si no atendemos a nuestra niñez y juventud desprotegida, después no vamos a tener grandes dificultades. Ya las estamos teniendo, teniendo y vamos a atacar el problema por lo que lo causa, no por las causas y sin dejar de atender también las sanciones. Muchísimas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros esta tarde. Ha sido el doctor Ciro Guevara Flores, psicólogo educativo, director general de aprendizaje CIATA. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más en minutitos. Gracias.